Vivir en los suburbios significaba disfrutar de una casa espaciosa con un amplio jardín, una piscina impecable que resplandecía a la luz del sol, un esposo dedicado y un hijo de 20 años a punto de finalizar sus estudios universitarios. Sin embargo, tras esos portones cerrados, la realidad distaba mucho de la apariencia de perfección. Daniel, mi esposo, dedicaba la mayor parte de su día al trabajo, y en casa solía estar absorto en su teléfono o viendo la televisión. La cercanía que solíamos tener se ha desvanecido con el paso del tiempo, haciendo que me sienta ignorado dentro de mi propia relación conyugal. Fue un sábado al comienzo del verano cuando me di cuenta por vez primera de la presencia de Sebastián. Mi hijo Javier tenía un amigo excepcional, un joven muy educado y con una gran confianza en sí mismo, que llevaba meses viniendo a visitarnos. Jamás había dedicado mucho tiempo a eso, pero en esa ocasión algo se transformó. Javier había propuesto a Sebastián la idea de disfrutar de un chapuzón en la piscina que está en el jardín de nuestra casa. Los observé desde la cocina a través de la puerta de cristal deslizante. Sebastián se encontraba de pie en el borde de la piscina, su figura resplandeciendo con el agua a la luz del sol al mediodía. Poseía una figura atlética esbelta pero robusta, con una tez morena perfecta y suave al tacto. Sumergiéndose con total facilidad en el agua, emergió con una amplia sonrisa que dejaba ver su impecable dentadura blanca. Durante un instante, no logré desviar la vista. Me llamó la atención su confianza y la energía que transmitía en cada gesto. Sentí una extraña inquietud, una sensación difícil de describir. Sacudí la sensación y me enfoqué nuevamente en los platos, aunque mi mente continuaba vagando hacia él. En las semanas que siguieron, Sebastián empezó a frecuentar más nuestra residencia. Practicaban deporte en conjunto en el garaje, disfrutaban de los videojuegos hasta tarde y en ocasiones se relajaban cerca de la piscina. Cada vez que Sebastián se acercaba, me sentía extremadamente consciente de todo a mi alrededor. En una tarde soleada, mientras Javier se dirigía rápidamente a la tienda, Sebastián decidió entrar a un bar para disfrutar de una bebida refrescante. Me encontraba en la cocina cocinando la comida. Sebastián consultó a la señora Black si podía beber un poco de agua. La voz grave me sorprendió. Contesté con calma. «Claro, Sebastián», intentando aparentar tranquilidad. «Por favor, hágame el favor de dirigirse a mí como Elena». Mostró nuevamente su sonrisa encantadora. Expresó su agradecimiento a Elena. Al tomar un vaso, sin querer, nuestras manos se rozaron. Un gesto insignificante que, sin embargo, me tomó por sorpresa. Retiré mi mano de inmediato, con la esperanza de que no hubiera percibido cómo mi respiración se entrecortaba. Pidió disculpas con una risa. Respondió en voz baja, con rubor en las mejillas. Tras abandonar la cocina, me recosté en la encimera intentando tranquilizar las ideas frenéticas que rondaban mi mente. Interrogándome sobre lo que me sucedía, se encontraba una mujer de unos 40 años, casada, pero allí estaba, ruborizándome. Nos encontrábamos en la terraza. La luz de la luna reflejaba un resplandor especial en el agua. Las delicadas curvas mostraban la agitación que sentía en mi interior. Era imposible seguir ocultándolo. Algo en Sebastián despertaba mi interés. Algo que resultaba incomprensible e incontrolable. Decidí que era simplemente un enamoramiento pasajero, sin importancia. Algo que se desvanecería con el transcurso de los días. Sin embargo, en el fondo tenía la certeza de que las cosas no eran como aparentaban. Esa mirada que me dirigió en esa ocasión no era una mera invención de mi mente. Entre nosotros existía algo implícito, una chispa imposible de pasar por alto. Conforme la noche transcurría, opté por poner de lado esas emociones.
desempeñaba el papel de esposa, madre y velaba por la seguridad de su familia. Sin embargo, a pesar de comprometerme internamente, no pude evitar cuestionarme. Permanece alerta para descubrir cómo un instante de vulnerabilidad puede arruinar una existencia. Recuerda darle me gusta y suscribirte para disfrutar de más relatos apasionantes y llenos de drama que exploran los rincones más profundos del alma humana. Intenté no prestar atención a mis emociones, sepultarlos en medio de la cotidianidad que me rodea. Sin embargo, Sebastián lo convirtió en una tarea imposible. Cada espacio de mi hogar se veía impregnado por su presencia. El sonido de su risa se escuchaba por todo el lugar. El olor de ella se mantenía suspendido en la atmósfera. Después de abandonar la habitación, transcurrió una semana desde aquella velada en la piscina, momento en el que todo tomó un rumbo inesperado. Javier y Sebastián se entretenían con un partido de baloncesto en el acceso de nuestra vivienda, dejando sus playeras en el suelo. Debido al intenso calor veraniego, había decidido dejar la ventana de la sala abierta para permitir la entrada de aire fresco, mientras sus chistes entretenidos se escuchaban en el ambiente. Intenté enfocarme en doblar la ropa, pero mi mirada continuaba siendo atraída por Sebastián. Después de finalizar el juego, Javier se apresuró a entrar para coger algo en su cuarto, mientras dejaba a Sebastián en el balcón con una botella de agua. Fue una sorpresa verlo a través de la ventana, y su rostro se iluminó con una sonrisa. Aquella sonrisa no solo denotaba amabilidad, sino complicidad, como si pudiera penetrar en mi interior. Sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, aparté la mirada rápidamente y me concentré en doblar la ropa, simulando ocupación. ¡Qué día tan bonito! La voz de Sebastián me tomó por sorpresa. Se encontraba de pie junto a la ventana, ahora descansando de manera relajada en el borde. Contesté afirmativamente, esforzándome por mantener un tono de voz seguro. Sería conveniente que saliera más, señora B, y disfrutara un poco del sol, expresó con un tono amable pero con matices que no logré distinguir. Expresé que me encontraba bien en ese lugar, aunque añadí un agradecimiento mientras esbozaba una sonrisa antes de cambiar de dirección. Sin embargo, sus expresiones continuaron. No solo se trató de la recomendación, sino de la manera en que la expresó, como si me estuviera retando. Esa noche, me vi sola en la cocina más tarde, encargándome de la limpieza tras la cena. Sebastián ingresó con delicadeza. Sus pisadas apenas resonaban en el suelo de azulejos. Inquirió con voz suave si precisaba asistencia. Contesté sin mirarla. No te preocupes, yo me encargo. Sin embargo, en lugar de marcharse, optó por recargarse en el mostrador, mirándome fijamente. Eres consciente de que te esfuerzas demasiado. Detuve por un momento, dejando de lado el plato que sostenía. Expresé que nadie me había comentado algo similar en mucho tiempo, indicando que esa es mi rutina. Quizás sería conveniente que alguien se encargara de ti, expresó, manteniendo su mirada en la mía. Experimenté dificultad para respirar. Una vez más, se percibía esa chispa, esa tensión implícita entre los dos. Era consciente de que necesitaba distanciarme y poner fin a esta situación con unas palabras, pero me resultaba imposible. Se encontraba helada, cautiva en su mirada como un insecto atraído por el fuego. Justo cuando estaba a punto de contestar, Javier irrumpió en la habitación, interrumpiendo el instante. Sebastián enderezó su postura, volviendo a mostrar una sonrisa tranquila. Expresó su agradecimiento por la cena a la señora Black antes de salir con Javier, aunque sintió que sus palabras resonaban en el ambiente con más intensidad de la que hubiera deseado reconocer. En los días siguientes, todo fue un torbellino de miradas furtivas y breves roces. En la cocina, volvimos a rozarnos las manos, pero esta vez ninguno de los dos se alejó de inmediato.
En otra ocasión, al cruzar a su lado en el pasillo, su brazo rozó el mío, causando un estremecimiento a lo largo de mi espalda. Tenía conocimiento de que esta situación implicaba riesgos. Mientras me desplazaba por una delgada cuerda, cualquier error podría arruinar por completo la situación. Intentaba mantener mi enfoque en la rutina, pero su presencia se hacía notar de una manera inesperada. Mientras Javier realizaba diligencias por la tarde, Sebastián se rezagó. Mientras disfrutaba de un helado en el jardín, él se acercó y se sentó a mi lado. Inquirió si le molestaba que tomara asiento. Contesté de inmediato, intentando dar la impresión de tranquilidad. Pasamos un tiempo en silencio sentados. Solo se escuchaban los trinos de las aves y el leve murmullo de los coches a lo lejos. Después, giró en mi dirección. Me cuestioné sobre cómo contestar cuando me preguntaste si todo estaba bien, notando un cambio en tu apariencia reciente. Al final, expresé: mi mente está llena de pensamientos. Por supuesto, estaré encantado de ayudar en lo que sea posible. Aunque su voz se extinguió, el mensaje quedó perfectamente entendido. Observé detenidamente. Realmente fijé la vista en él. Y, en ese instante, percibí que algo se transformaba. No se trataba únicamente de atracción, sino de un anhelo profundo y una urgencia por recuperar la sensación de estar verdaderamente viva. En ocasiones, una elección tiene el poder de transformar por completo una situación. ¿Dónde está Elena? ¿Optarás por satisfacer tus anhelos o te mantendrás alejado del límite? Haz clic en me gusta y suscríbete para continuar disfrutando de esta emocionante trama llena de amor y engaño. Fue imposible evitar que ocurriera en ese instante. A pesar de mis esfuerzos durante semanas por pensar lo contrario, aquella tarde de viernes resultó ser húmeda y decidimos ir a un juego de béisbol en la ciudad. Javier y yo. La residencia se encontraba sorprendentemente en calma. Un silencio que propiciaba que la mente se adentrara en zonas riesgosas. Esa noche, Sebastián decidió quedarse, afirmando que no le apasionaba el béisbol. No puse en duda eso. Por un lado, sentí alivio al ver que se quedaba, pero por otro lado, experimentaba un profundo miedo. Mientras me encontraba en el sofá, intentaba leer un libro, pero me resultaba difícil enfocarme en la lectura. En la entrada se presentó Sebastián, con su figura esbelta destacando en contraste con la suave iluminación del pasillo. ¿Podría unirme a tu lado?, preguntó, con un vaso de agua en la mano. Claro, respondí, con mi voz apenas audible. Tomó asiento a mi lado, a una proximidad sin igual. El ambiente estaba cargado de una sensación difícil de explicar, como si las palabras sobraran. Comentó que parecías inquieta. Tras un instante, en tono calmado, afirmé que me encontraba en buen estado, aunque no era cierto. Mientras pasaba la página de mi libro, sentí un ligero temblor en mis manos. En ese momento, él tomó el libro con suavidad de mis manos y lo colocó en la mesa de café. Me llamó por mi nombre, sin formalismos ni pretensiones, y me dijo que no tenía que fingir con él. Me provocó un escalofrío. Volteé para observarlo. Mi determinación se deshizo. Empecé a decir: no puedo resistir bajo la intensidad de su mirada. Sin embargo, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Con su tono firme y confiado, me dijo que era capaz. Comprendo que también experimentas esa sensación. En ese instante, mi mente se quedó en blanco, sin importarme lo adecuado o inapropiado, ni las posibles repercusiones que pudieran surgir. Me incliné y él me localizó justo en ese momento. Al juntar nuestros labios, parecía que se desataba una fuerza irresistible. Después de semanas de anhelos contenidos, finalmente se liberaron y nos envolvieron por completo. Con fuerza y suavidad, sus manos rodearon mi rostro y me acercaron a él,
Me sumergí por completo en su compañía, dejando de lado todo menos la forma en que me hacía experimentar emociones. Los momentos posteriores se convirtieron en un torbellino de emociones encontradas, entre la pasión y el remordimiento. Dejamos el sofá atrás y nos dirigimos al dormitorio, lugar donde había pasado numerosas noches en soledad, cuestionándome si mi esposo se daba cuenta de mi presencia. Aún se encargaban de ello en este momento. Sin embargo, con el transcurrir de la noche, la realidad comenzó a nacer su presencia una vez más. Tumbado al lado de Sebastián, observaba el techo con la mente llena de pensamientos rápidos. ¿Cuál era su acción? ¿Es imposible que se repita esta situación? Susurré las palabras, a pesar de que no confiaba en ellas ni siquiera al pronunciarlas. Sebastián respondió con calma y confianza, que no creía que quisieras expresar eso. Giré la cabeza para observarlo detenidamente, tratando de detectar algún rastro de incertidumbre o titubeo en su rostro. No se encontraba ninguno. Alargó la mano para apartar un mechón de pelo que caía sobre mi rostro. Elena, es justo que experimentes esa emoción. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Las palabras que pronunció aliviaron mi corazón lastimado, aunque no lograron eliminar la responsabilidad que ya estaba presente. En las semanas siguientes, nuestra relación clandestina siguió desarrollándose. Aprovechábamos cada oportunidad para estar juntos, cuando él no estaba en casa, cuando regresaba tarde. La emoción de escondernos no solo incrementaba la fuerza, sino que también despertaba mi paranoia. En una tarde soleada, estábamos ambos en el jardín cuando Sebastián entrelazó sus dedos con los míos. Rápidamente me alejé, lanzando miradas nerviosas en dirección a la vivienda. Con una expresión de diversión, le indicó que se calmara. En este momento, no hay ninguna persona en el hogar. Eso no es lo relevante, murmuré en voz baja. Mis ojos se posaron de inmediato en las ventanas. Sin embargo, no era únicamente el temor de ser descubierta lo que me inquietaba. Cada vez que compartíamos tiempo juntos, percibía que me distanciaba cada vez más de mi yo anterior. Una noche, la fisura inicial en nuestro secreto se manifestó cuando Daniel descubrió la sudadera con capucha de Sebastián, que estaba colgada en el respaldo de una silla en el comedor. Preguntó de manera informal si Sebastián nos había abandonado en este lugar. Con firmeza en mi voz, asentí mientras sentía cómo mi corazón latía con intensidad. Seguramente se le pasó. Tras la cena, Daniel arqueó una ceja, pero decidió no continuar presionando. Sin embargo, la reunión me impactó profundamente. ¿Cuánto falta para que empiece a formular más preguntas? Recibí la respuesta antes de lo previsto. La casa resonaba con los sonidos típicos de una tarde soleada de domingo. Mientras se escuchaban risas en el jardín, Javier y Sebastián alternaban entre los canales de televisión en la sala. Mientras preparaba la mesa para la cena, yo seguía aparentando que todo marchaba correctamente. Sin embargo, no todo marchaba de manera adecuada. Había rebasado un límite irreversible, y la carga de mi confidencia empezaba a oprimirme. Cada vez que veía a Daniel, la culpa se enroscaba en mi estómago como una afilada daga. Cada vez que me encontraba con Javier, experimentaba una sensación de ser la madre más deficiente del planeta. Desde la ventana de la cocina, Sebastián me observó y esbozó una leve sonrisa de complicidad. Sintiendo un repentino sobresalto en mi pecho, aparté la mirada velozmente. Necesitaba poner fin a esta situación. Era necesario detenerse antes de que todo colapsara por completo. Sin embargo, el destino reservaba otros designios. Eso sucedió durante la noche. Mientras Daniel se ausentaba para contestar una llamada, Javier se encontraba en el piso de arriba, tomando una ducha. Tras haber nadado, Sebastián y yo nos encontrábamos a solas en la cocina.
La atmósfera entre nosotros estaba tan cargada que se podía sentir en el ambiente. Con voz temblorosa, expresé en un susurro que ya no podía continuar con esa tarea. Se aproximó aún más a mí y su mano rozó la mía. ¿Estás bromeando? Lo afirmé con firmeza. Expresé, a pesar de que mi convicción titubeó al encontrarme con su mirada. Sebastián, esto que has hecho está incorrecto. Es necesario detenerse. Justo cuando iba a contestar, la puerta de atrás se abrió y Daniel hizo su entrada. Breve instante creímos haber recuperado la armonía. Sin embargo, frunció el ceño y cambió su mirada de mí hacia él. Inquirió de manera brusca sobre la situación actual. Expresé un no de inmediato, notando que mi voz sonaba demasiado aguda. La atención de Daniel se posó en mí antes de dirigirse hacia Sebastián. ¿Por qué no te explicas, amigo de Javier? Sería lo más conveniente, ¿no crees, chaval? Sebastián titubeó, pero antes de poder expresarse, Javier surgió en la entrada con el pelo todavía mojado de la ducha. Inquirió sobre la situación mientras nos observaba. El silencio se hizo eterno, denso y agobiante. Así que, para mi sorpresa, Daniel giró hacia Javier. ¿Cuán profundo es tu conocimiento sobre tu amigo, hijo? Javier, con una expresión de confusión en el rostro, cuestionó a su padre. ¿Qué es lo que estás diciendo, papá? Daniel no dio respuesta, sino que me observó con una mirada cargada de desconfianza y deslealtad. Elena, ¿deseas comunicarme algo? Al abrir la boca, las palabras no lograron salir de mí. La verdad se abría camino hacia la superficie, pero le resultaba imposible expresarla. Finalmente, Sebastián decidió hablar después de un largo periodo de silencio. Estimado señor Blake, me parece que ha habido una confusión. Daniel gritó con furia mientras golpeaba la mesa con su mano. No me engañé. El cuarto se convirtió en un completo desorden. Javier demandó que le dieran explicaciones. Sebastián trató de dar una explicación mientras Daniel enfocaba su ira en mi dirección. Una vez que la situación se calmó, la verdad se reveló finalmente. Javier salió de la casa visiblemente enojado, mostrando en su rostro una expresión de incredulidad. Poco después, Sebastián abandonó el lugar con una mirada de vergüenza, dejando de lado su habitual confianza. En la cocina, Daniel y yo nos encontramos solos, y el silencio que reinaba entre los dos resultaba abrumador. Finalmente, con la voz vacía, preguntó por la duración. Le resultaba difícil sostenerle la mirada. Pasadas algunas semanas, confesé en voz baja. Daniel soltó una risa amarga mientras se pasaba la mano por el cabello. Elena, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Entre sollozos, afirmé que no era cierto. Experimentaba una profunda soledad. Se molestó al notar lo distante que ha estado Daniel, y no aceptaré que me culpes por ello. ¿Has sido tú quien ha decidido esto? Rechazó mi propuesta con enojo y se marchó, abandonándome a mi pesar y remordimiento. Las repercusiones resultaron ser una verdadera pesadilla. Javier rechazó mi solicitud de alojamiento adicional y Daniel se trasladó a la habitación de huéspedes que ustedes tienen disponible. La residencia daba la impresión de ser un campo de batalla, cada encuentro rebosante de furia y sufrimiento. Sebastián ya no asistía y era comprensible. La relación con Javier ya no existía, y la idea de reconciliarme con mi familia parecía fuera de alcance. Dediqué mis jornadas a intentar recomponer mi existencia. Sin embargo, los estragos ya eran irreversibles. Cuando se pierde la confianza, resulta extremadamente complicado recuperarla. Después de varios meses, sigo experimentando las repercusiones de lo que hice. Estamos en proceso de terapia con Daniel, pero aún no sabemos si nuestra relación podrá superar esta situación. Javier ha comenzado a mostrarme su perdón. Sin embargo, nuestra conexión jamás recuperará su estado original.
En lo que respecta a Sebastián, ya ha continuado su camino. Una vez nos topamos en una cafetería y cruzamos una mirada fugaz y algo tensa antes de que se volteara y se fuera. He recibido una enseñanza difícil. Un instante de vulnerabilidad puede arruinar toda una existencia basada en la confianza. En la vida nos encontramos con múltiples elecciones que tienen el poder de transformar nuestra realidad de manera repentina. Para disfrutar de más relatos apasionantes y conmovedores como este, recuerda darle tu aprobación y suscribirte. Siempre existe otra narración aguardando para ser compartida.